Bienvenidos y bienvenidas a De Tarde en Tarde, soy Julia Guerrero y como cada día es un auténtico placer estar con todos y todas ustedes. Aquí estamos pues más o menos a la hora de siempre y vamos a hablar de todo un poco. Vamos a tener un programa muy especial. No quiero adelantar nada, pero ya os digo que estaremos hablando de mucha cultura. Así que ya sabes, ponte cómodo porque arrancamos. Me encanta rodearme de artistas para ver si se me pega algo. Hay gente que tiene la habilidad de crear arte de la nada, esto lo hemos hablado muchas veces. A mí me encanta y tengo cierta devoción por la gente que es capaz de crear pues, de un papel en blanco o simplemente con unas melodías, pero sobre todo la gente que es capaz de emocionar, de transmitir una emoción, ya sea miedo, ya sea las ganas de enamorarse, ya sea terror, lo que sea. Y si hay personas que son especializadas en esto, son los escritores y las escritoras. Son capaces de inventar historias que están en su cabeza y hacerte llegar a mundos nuevos o emociones nuevas. Y como yo de talento tengo poco, yo tengo algunas virtudes que es como chuparme el codo, pero lo que es escribir pues no es lo mío, y menos la imaginación. Así que me gusta rodearme de gente que sí tiene pues esta habilidad. Y tengo conmigo a una escritora que acaba de sacar su primer libro, que está ahí, y va a ofrecernos una entrevista maravillosa. María del Mar, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por a invitarme el día de hoy. A ver, cuéntame un poco, porque acabas de escribir un libro. Sí, de hecho, hace relativamente poco que ha salido la novela. Y bueno, estoy ahora mismo dedicándome a venderla por todos lados, pero de momento solo he conseguido que sean familiares y amigos los que, bueno, metan un poquito de zarpa. Esto me gusta porque a lo mejor de aquí sale el siguiente premio, yo qué sé, premio Planeta, ¿no? No sé, de repente, pues vamos a intentar, ¿no? ¿De qué va tu novela? Pues mi novela trata de una organización, está situada en el este de Estados Unidos, y bueno, lo que están intentando investigar es cómo conseguir de manera tecnológica, con una tecnología bastante avanzada a su tiempo, cómo crear un supersoldado a partir de armas demoníacas. Entonces ahí entramos un poco en juego con profecías bíblicas y ángeles, demonios, o sea, tiran bastante más por la fantasía que por la ciencia ficción, porque eso hay mucha gente que le echa hacia atrás. Nuestro protagonista, Daimon, que es el que se encarga de hacer un poco que transcurra la narrativa, viene de allí, pero no está creado con esa tecnología. Es rescatado por una persona bastante influyente y durante un tiempo vive en sociedad, aprende las costumbres de la gente, pero luego de volver tras el colegio, descubre que no todo es lo que parece y su vida cambia completamente. Estamos hablando de género, fantasía, hay parte de terror también, no sé si habrá algo de romance, sí. habrá... Hay romance, de hecho no es un romance convencional, por así decirlo, porque lo que intento es meter un poco la mano en qué está bien y qué está mal. O sea, no es una historia que se lea ligera, aunque tú veas que es muy finita, es una historia que es para reflexionar. O sea, claro. Es fantasía oscura, mezcla un poco de misterio, acción y, por supuesto, el romance. Además, como has comentado, este libro es una excusa para hablar de otras cosas. Al final, todo lo que ocurre es para que el lector piense y diga, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si esto está bien, si esto está mal. Es una forma también de llevar al lector a reflexionar. Sí, de hecho, parte de la historia, tú piensas que los buenos son buenos, porque si no, no tendría sentido que las historias siempre se cuentan desde el punto de vista de los buenos, ¿no? Y siempre hay un malo por detrás, si no, no existiría la figura del villano.
Entonces, tú vas leyendo la historia, dices, ah, bueno, este protagonista parece ser que tiene que ser el que salve el mundo, por así decirlo, y luego te vas dando cuenta y dices, igual puede ser él el que no lo salve, puede ser que el protagonista sea el conflicto principal, o puede ser que un personaje secundario tenga más relevancia de lo que realmente tiene, aunque no aparezca escrito en las páginas. Al final, como has comentado, la historia o las historias normalmente, en general, siempre hay una persona buena y una persona mala, y esto pasa mucho en la literatura. Y siempre nos centramos en la parte del bueno, o siempre nos posicionamos en el que el escritor o la escritora nos vende que es el bueno. Entonces, este libro nace un poco de la necesidad de ver ambas partes y plantearte que quizás el villano no es tan villano, lo que te venden como el protagonista bueno, el salvador del mundo, sí, pues quizás es el verdadero enemigo. Lo hemos visto en muchísimas películas que cuando te paras a pensar, o en muchos libros, cuando te paras a pensar, dices, bueno, es que quizás el villano tiene razones para ser malo. De hecho, en esta novela, el villano ni siquiera es una figura. Como persona no es una persona, de hecho la figura de villano la tiene una organización, o sea, hay veces que pensamos que el villano siempre tiene que ser una figura presencial o una persona o un objeto incluso, pero puede ser un lugar, puede ser un conjunto de personas, puede ser cualquier cosa. Y muchas veces lo que creemos que es el bueno o que el protagonista es la figura bondadosa, puede ser un antagonista, que también se ha visto en muchas películas que atrae muchísimo más al público, un antagonista que se lleva más una moral gris, que se adapta un poco más a lo que es el día a día de las personas, que una figura puramente buena, que claro, eso se ve muy poco hoy en día, por desgracia. Claro. ¿Cómo es el título? ¿Cuál es el título de esta novela? Pues el título de la novela es Hades, corrupción fraternal. Y bueno, lo tengo aquí en físico por si lo quiere que lo presente. Vamos a verlo y además porque tengo mucha curiosidad, los libros normalmente que mezclan fantasía con otros géneros son libros que están muy cuidados y esto es algo que hemos visto también. Los pequeños o pequeñas escritores o escritoras tienen portadas muy cuidadas, libros muy cuidados, que ya no hace falta tener una gran editorial detrás o ser un escritor o escritora de gran renombre para tener libros físicamente bonitos. De hecho, la portada es de derechos propios porque yo misma cogí y le dediqué tiempo a hacer el boceto y demás. Y luego le dije a una persona de confianza, de hecho la tengo puesta en los créditos, porque pienso que fue un trabajo de dos y normalmente la gente que hace las ilustraciones de portada no suele salir. Y yo quise darle su reconocimiento porque hizo un trabajo magnífico. De hecho, esta es la portada y por detrás también está ilustrado. Su nombre es Ayla Ramos, ya que la menciono, por lo menos. Un libro muy bien cuidado, también, como has comentado, darle visibilidad a los ilustradores e ilustradoras, porque ahora con el tema de la inteligencia artificial están quedando casi como en un segundo plano y son necesarios. Al final, un buen libro también debe de tener una buena portada y nosotros somos los primeros que pecamos, que vamos a una librería y vemos un libro bonito y ya es como nos llama la atención. Entonces también la necesidad de que tu libro fuese estéticamente bonito. Sí, de hecho lo que intenté es que reflejara bastante del mundo. Si te fijas, los colores son fríos, son azules, porque todo transcurre en una situación muy fría, muy de guerra constante con el yo, porque lo que intenta es que no solamente sea una guerra externa contra demonios que intentan invadir el mundo, sino que también es una guerra interna contra ti mismo, porque tus propios demonios también son una barrera para que te puedas, lo diré, es una barrera para ser tú mismo, o sea, claro. El hecho de que siempre estés pensando, hoy no estoy bien, o qué dirá aquel, o tengo que ser más de esta manera, eso también es una lucha.
Y lo que intento reflejar en esta obra es que no solo las luchas son externas, sino también internas. También transcurre en una época de frío, normalmente entre septiembre y diciembre. Entonces, pues, hay un poco que sea de estos tonos. ¿Desde cuándo llevas escribiendo la idea de este libro? Pues los personajes fueron creados cuando tenía entre 13 y 14 años. Entonces, tienen mínimo 15 años. ¿Qué pasa? Que desde entonces le he dado muchas vueltas hasta que por fin he encontrado una historia donde situarlo. Porque sí, siempre, vamos, he empezado desde la edad de los 13 años a escribir historietas y cada historieta que creaba pues salía un personaje. Y salía un personaje. ¿Y qué pasa? Que yo le cojo mucho cariño a esos personajes ficticios porque lo siento como si fueran mis propios hijos. Y con el tiempo me di cuenta que tenía un elenco de personajes que casaban mucho con entre ellos, pero había otros que como que se distaban de las historias que yo quería contar. Entonces los he ido separando en bloques, normalmente a pares, e incluso ha habido algún que otro personaje que me ha sorprendido. Esto parece extraño, pero los escritores pensamos que tenemos ese personaje al lado y nos hablan, ¿vale? Y hay personajes que me han sorprendido porque me han dicho, oye, ¿qué tal si haces esto? A lo mejor eso es mientras estoy durmiendo o mientras estoy contando otra historia y me dicen, ¿qué haces esto? Y digo, voy a hacerle caso. Y la historia sale mejor de lo que tenía planeado. Entonces, pues desde los 13 años llevo eso, escribiendo historietas y he ido, vamos, incluso en Wattpad, que no entréis en ese oscuro mundo. Allí he dejado algún que otro relato escrito y simplemente la escritura me nació por mí misma, porque no hubo nadie que me inculcara ni siquiera a forzarme un poco a leer o a escribir. No, nació de una idea más bien en una situación un poco de soledad, en la que necesitaba a lo mejor un poco de compañía y como no tenía esa facilidad de entablar conversación con alguien de verdad, pues dije, pues entablo conversaciones conmigo misma y ahí nacieron los personajes. Creo que eso es algo que es muy llamativo y es muy bonito. Ángela Molina, cuando le entregan el Goya de Honor, dice: el cine me ha salvado. Y creo que esto pasa con todas las artes. La literatura te puede salvar, escribir te puede salvar, una buena película, una buena serie. En este caso, empezaste a escribir casi sin pensarlo, por necesidad de hacer algo, de sentirte acompañada, de pasar, sobre todo, como has comentado, empezaste en un proceso de adolescencia, cuando también las emociones están a flor de piel, estamos como más irascibles, más sentimientos de soledad. Ha sido como una necesidad y en cierta parte se podría decir que la escritura o la literatura te ha salvado en momentos determinados. Sí, de hecho esta historia empezó hace 3 años, aunque lo haya publicado ahora, hace 3 años. Mi pareja diciéndolo como que todavía no es marido, ¿vale? Mi pareja en ese momento siempre salía a trabajar muy temprano por la mañana, no llegaba hasta tarde y yo pasaba las mañanas sola y decía, necesito algo que me entretenga, que pueda hacer. Y empecé haciendo primero streaming. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo me ponía delante de una cámara y tenía que producirme tanto como veis ahora, me costaba mucho el arrancar por las mañanas y que no me viera nadie. El hecho de que no me viera nadie y que tuviera que seguir hablando sola, dije, bueno, pues igual eso es lo que tengo que hacer, hablar sola. Y me levanté un día que estaba un poquito más triste de la cuenta, por eso la historia es un poquito melancólica, y dije, bueno, pues como necesito un abrazo y no hay nadie que me lo dé ahora mismo, voy a empezar a escribir. Y ahí empezó la historia de estos personajes. Dato curioso, lo que es el final tuve que hacerlo hasta 3 veces porque no me convencía. A la cuarta llegó la definitiva. Eres como esa clase de escritores, ¿no? Que cuando están a punto de terminar la novela como que lo echan a arder, ¿no? O ya no les gusta. Sí. Ha sido un proceso complicado también. Al final
¿Le tienes especial cariño a este libro? ¿Es tu primer libro? Son personajes que llevan haciéndote compañía desde que eras muy pequeña, entonces tenía que ser perfecto. Sí, de hecho, vamos, en Wattpad está la versión súper primeriza de lo que es el boceto prácticamente. Lo más primitivo, ¿no? De claro, la novela. incluso con mis propias erratas, porque otra cosa no, pero la dislexia también te pone zancadilla. Y allí, vamos, encontráis en Wattpad, si ponéis Marcarrillo, el boceto primero, y el final no tiene nada que ver con el de ahora. De hecho, el personaje en esa historia desaparecía completamente. ¿Alguna vez te imaginaste ver este libro físico? Pues mi sueño realmente no era hacer un libro. Es curioso, empecé a escribir porque quería contar una historia, pero la historia que quería contar era más para llevarla a cines. Lo que pasa es que el hecho de hacer de escribir un guión y demás, me resultaba más complejo que escribir una novela, porque como ya estaba acostumbrada a escribir historietas y que la gente le gustara, incluso he hecho certámenes de relato y he ganado algunos, no es por ponerme una medallita, pero la tengo. No, hombre, pero cuando alguien gana premios y cuando alguien se da algo bien, hay que decirlo. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo que sí sé hacer hasta el momento. Y aún en el proceso de escritura he tenido que aprender mucho, porque el guión no es un guión corto, es un guión largo, que los signos de puntuación tienes que leer en voz alta para saber dónde poner el signo de puntuación, el tono que le quieras dar. Depende de si son descripciones largas, son con mayor o menor longitud. Es también la fluidez que les quieras dar al texto, si puedes o no puedes en ese momento hacerlo. Es bastante complicado y de hecho algunas veces me replanteé en volver otra vez a la parte del guión. A ver, nunca se sabe, ¿eh? Que de grandes libros han salido grandes películas. De hecho, la reseña que tuve por parte de la editorial fue muy buena, porque yo dije, esta es mi primera novela, normalmente no te la cogen la que es primera, si eso te dicen, bueno, inténtalo cuando tengas un poquito más desarrollada la historia o le hagas ciertos cambios, ¿no? Pero la editorial la aceptó de muy buena gana desde el principio, y una de las cosas que me dijeron es que es muy cinematográfica, es decir, que el que quiera ponerla para una película puede hacerlo. Incluso si no la pueden hacer en 3D, o sea, que sé que es mucho más costoso, porque justo el lunes fui al Festival de Sevilla del cine, y una de las cosas que decían era que el cine es muy costoso y que no tiene, ¿cómo decirlo?, tanta ayuda como para hacer buenas películas. De hecho, estaban hablando del cine español, que cada vez va mejorando más, pero el problema que tiene es que le falta siempre ese apoyo monetario que necesita para producir grandes películas como las de Hollywood. Y pienso que es verdad, que las películas de ahora españolas son bastante buenas en general, y que si tuvieran un presupuesto un poquito más elevado o pudieran ir a localizaciones específicas donde realmente quieren hacer las cosas, podrían salir películas mucho mejores. Y una de las ideas que tenía yo con este libro es que fueran personas reales, actores reales, las que encarnaron mis personajes, pero viendo el costo que tiene la producción en 3D y los efectos especiales, pienso que quedaría mucho mejor si fuera una animación, porque la animación al fin y al cabo simplemente tienes que contratar a personas que se dediquen a eso, a la animación, a la ilustración, y encarnar los efectos especiales y los personajes sería bastante más efectivo. Nunca se sabe, quizás estamos viendo, pues dentro de unos años veremos pues una película de gran éxito.
Hades, Corrupción Fraternal, un libro que nace pues casi por necesidad, que nunca tuviste como la idea mucho de publicarlo, pero ahora que ya ha nacido, que esto ha sido un poco como un embarazo, ¿no? Ya que el bebé ya está, ¿cómo ha sido también ese proceso de decir, bueno, termino el libro y ahora qué? Hay que buscar editorial, ahora qué pasa con él. Tengo unas páginas escritas en mi ordenador, pero ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, después de hacer incluso las propias correcciones, la edición, todo lo he hecho yo, empecé a plantearme hacerlo a través de Amazon. Sinceramente, allí todo el mundo, todas las personas que son autopublicadas empiezan desde ahí, porque para ellos no supone ningún costo, siempre y cuando lo trabajes todo, desde la corrección hasta la edición, hasta el enmaquetado de lo que es el libro. Y dije, es que si lo pongo en Amazon, hay demasiados competidores como para que mi libro salga. Entonces tendría que, al fin y al cabo, volver a poner ese dinero en publicidad. Y dije, pues en vez de invertir tanto dinero en lo que es publicidad, intento ir por alguna coedición, porque al fin y al cabo Círculo Rojo lo que es una editorial coedición, es decir, ellos te dan lo que es el libro en físico, la imprenta, la corrección, y tú eres realmente el que lo hace absolutamente todo, el publicarlo, el llevarlo a redes, el que esté en tienda, todo. Ellos lo único que te ponen es eso, aparte de alguna que otra tienda de distribución, pero no física, o sea, este libro no se encuentra realmente físicamente en una tienda, a no ser que yo misma vaya a esa tienda y le diga, oye, mira, que te traigo un par de ejemplares. Y bueno, es bastante difícil al principio porque dices, o sea, algo que tenemos bueno los españoles es que decimos que el no ya lo tenemos. Claro. Entonces, como vamos el no, sin miedo, ¿no? Claro, como el no ya no lo tengo, solamente tienes que coger e insistir un poco hasta que esa persona que está detrás del monitor lo cojas un día a lo mejor cansado y diga, venga, va, voy a ver qué narices le pasa a esta persona. Y por suerte, vamos, yo por lo menos tuve la suerte de que gustó desde el principio. Y además tuve exactamente la reseña que esperaba. Una buena aceptación. Es un libro, como hemos hablado, de fantasía, pero fantasía un poquito más oscura, sí. Un poco... ¿A partir de qué edad recomendaríamos este libro? Este libro lo recomiendo yo a partir de los 16 años. ¿Por qué? Porque trata temas bastante duros que para un adolescente un poco más joven todavía está en ese desarrollo de la personalidad, del yo, de quién quiero ser, de qué voy a ser de mayor. Entonces, creo que una buena edad para empezar a pensar en esas cosas sería a partir de los 16. ¿Alguna advertencia que debamos de tener en cuenta? Sí, de hecho, vamos, en las primeras páginas pongo todas las advertencias posibles porque, quieras o no, hay gente que la advertencia más tonta que les he dicho es que hay relaciones homosexuales, pero románticas, no escenas explícitas, claro. Y aún así me ha dicho, no lo quiero. Y he dicho, pues es la advertencia más tonta, porque te estoy hablando de que hay sangre, hay disputas sociales, hay un montón de cosas que... de violencia, ¿no? Claro, También. Hay mucha más violencia dentro del libro que una simple relación. Y además que ese tipo de relación es la que impulsa a que el protagonista siga avanzando. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues mi libro ahora mismo lo podéis encontrar aquí en San Fernando, que le he llevado 2 ejemplares a una chica que hace estas fundas tan monas para libros, que se llama The Book Cat Shop. Es una librería muy chiquitita en la calle Rosario. Y también puedes encontrarlo en FNAC, que creo que por aquí cerca todavía no hay ninguno. La Casa del Libro, que lo tenemos en el Valle Sur. En el Corte Inglés.
Y en Amazon, por supuesto. De hecho, en Amazon no solamente está el ejemplar en físico, no lo puedes pedir en físico, sino que también lo tengo en digital. Para esas personas que siempre andan con el Kindle a cuestas, pues por nada, realmente el ebook cuesta 3 euritos y si tienes Kindle incluso gratuito. Muchísimas gracias, Mar Carrillo, por estar aquí con nosotros presentando tu primera novela. Yo sé que en tu mente no estaba la idea de escribir un libro, pero seguramente sea la primera de muchas. Hades, Corrupción Fraternal. Muchísimas gracias y bueno, pues lo encontramos en todas las librerías. Nos vemos con la siguiente novela, seguro, o con la idea de una película de este libro. Muchísimas gracias. De nada. De hecho, la segunda parte o el segundo libro ya lo estoy teniendo en producción. Aparte de encontrarlo en todas las tiendas que he dicho, yo misma las envío y tengo un paquetito para ti. Wow, directamente desde... Estas son cosas que me gustan. Así sería mi envío. Mira, esto es chulo también, porque así lo vemos pues así, en directo, con gracia. Aquí, esto es como un unboxing, ¿no? Sí. Esto me gusta. Madre mía, yo soy muy torpe con estas cosas, me pongo como nerviosa porque quiero abrirlo ya, pero no quiero romper nada. No pasa nada porque la caja es casi indestructible. Madre mía. A ver que pueda abrirla. ¡Wow! Tal cual lo encuentras, así es la presentación. Para todos aquellos que lo estén escuchando, pues encontramos el libro con pegatinas, encontramos pues referencias al libro también, en un packaging maravilloso. Cualquiera que lo pida, mediante ti, ¿no? De forma personal. De forma personal a través de marcarrillo.es. Pues va a encontrar pues este packaging maravilloso, pues una idea increíble también de hacer de la literatura una experiencia. Efectivamente. De hecho, hace poquito he estado vendiendo también velas y la gente que lo ha recibido súper encantada porque dicen que la fragancia es que huele a Navidad. Pues un libro maravilloso para regalar en Navidad, para comuniones, para todo, sobre todo para los más mayores, ojo, a partir de 16 años. Muchísimas gracias, Mar, y ya nos vemos con la siguiente novela. Muchísimas gracias. Pedazo de programa acabamos de tener en el día de hoy. Hemos tenido a María del Mar hablando de su última novela. Una novela para hablar del bien, del mal, hablando de fantasía. Una novela que podéis encontrar por redes sociales y en algunas librerías de aquí de nuestra ciudad. Ha sido un auténtico placer y nos vemos en el siguiente programa de Tarde en Tarde.